Levíticos capítulo 24, verso 10, donde estamos ubicados hasta el versículo 12. Levíticos capítulo 24, verso 10 al 12. Dice la palabra del Señor en Levíticos capítulo 24, verso 10 al 12. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por la palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento. Hasta aquí la lectura. Quiere el Señor derramar su más rica bendición a nuestras vidas con su santa palabra. Amén. Bueno, estamos aquí viendo este punto del blasfemo. Este hombre, que era un hombre descendiente de un egipcio con una mujer israelita, fue un hombre que no tuvo escrúpulo en el alzar su voz y blasfemar en contra del nombre de Dios, del nombre bendito, del santo, el Dios único y verdadero. Él no tenía ningún resquemor en hablar en contra de ese nombre, y lo razonable por el cual podemos concluir que él no tenía temor de hablar en contra del nombre era porque no era israelita. Él no era un verdadero israelita. Más dicho concretamente, no era un creyente convertido a Israel. Él no creía en el Dios de Israel. Él no tenía temor en el Dios de Israel. Él no amaba al Dios de Israel. Él no había seguido al Dios de Israel cuando salió de Egipto. Salió porque salió su mamá. Posiblemente su papá. No sabemos si su papá murió en el desierto o murió en Egipto. El caso es que de su padre no se menciona más que únicamente que era hijo de un egipcio. Bueno, estamos considerando la blasfemia. Aquí hemos visto el origen de la blasfemia. La blasfemia tiene su origen en Satanás. Quien blasfema está dominado por el poder de Satanás. También aprendimos que Satanás penetró el santuario en el Antiguo Testamento a través de los hijos de Elí, permitido también por Elí. Satanás también usó aquel gran hombre de Dios en el Antiguo Testamento llamado David, el gran rey David. Utilizó a David. David descuidó su vida espiritual. Pero también Satanás incitó a David en contra de la nación de Israel para censar al pueblo, ¿verdad? Entonces aquí aprendemos que un creyente desconectado, un creyente descuidado, un creyente que no ora, un creyente que no lee la Biblia, un creyente que está más metido en otras cosas de este mundo, en lugar de estar alimentando su ser interior, puede y es terreno para Satanás, y Satanás también puede utilizarlo de una manera en que puede cometer hechos terribles, vergonzosos, cosas feas como estas que ocurrieron en la vida del rey David, ¿verdad? Usted y yo, todos los creyentes, podemos ser utilizados si descuidamos nuestra vida espiritual. Muy bien, no nos detenemos más en cuanto a esto de David, pero quiero que revisemos un poquito la blasfemia en el Nuevo Testamento. De repente hay cosas en el Nuevo Testamento que nos causan interrogantes, inquietudes con relación a la blasfemia. Mateo capítulo 12, texto 31. Libro de Mateo capítulo 12, verso 31. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 12, 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Aquí nos encontramos ante este
incidente, ¿verdad? Habían sido traídos delante del Señor endemoniados, según el texto 22, ciegos, mudos, y el Señor los sanó, de tal manera que los ciegos, los mudos veían y hablaban, y toda la gente estaba atónita, y decían, ¿será este el hijo de David? Más los fariseos, note, más los fariseos, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces el Señor aquí en el texto 31 dice, por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Hermanos, ¿quiénes fueron los que se alzaron? ¿Quiénes fueron los que se levantaron? ¿Quiénes fueron los que atribuyeron que el Señor Jesucristo no hacía los milagros, las sanidades, sino por el poder de Satanás? ¿Quiénes lo dijeron? Bueno, los fariseos. Dice aquí, más los fariseos, texto 24, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú. Nombre Belcebú era un nombre atribuido a Satanás, que era el príncipe de las moscas, Belcebú. Sí, era de la inmundicia, de la suciedad. Eso era lo que significaba Belcebú, el espíritu inmundo. Hermano, ¿qué es blasfemar en contra del Espíritu Santo? Hay muchos creyentes que tiene la sospecha o tiene la preocupación. Dice, ¿y si blasfemo contra el Espíritu Santo? Porque el Señor dice claramente, toda blasfemia, todo pecado, blasfemia, le será perdonado a los hombres. El que blasfemare en contra del Señor Jesucristo. Texto 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué será la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Puede un creyente blasfemar en contra del Espíritu Santo? Y si un creyente puede blasfemar en contra del Espíritu Santo, peca con el pecado imperdonable. Y si no le es perdonado ese pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, significa entonces que está condenado. No hay entrada al reino de los cielos para una persona que blasfema contra el Espíritu Santo. Bueno, es lo que queremos explicar. Hermanos, ¿qué es blasfemar en contra del Espíritu Santo? Bueno, en el contexto de lo que ocurrió aquí, en este asunto, blasfemar contra el Espíritu Santo era atribuir que los milagros que Cristo estaba haciendo o hacía era por el poder de Satanás. Mire, en ese contexto, los fariseos señalaban que los milagros que Cristo realizaba no eran por el Espíritu Santo, no eran por el poder de Dios, sino que eran por el poder de Satanás. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cristo hacía sus milagros por el poder del Espíritu Santo. ¿Mire? Porque Cristo fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue lleno el Señor Jesucristo del Espíritu Santo? ¿Usted recuerda? ¿Cuándo fue lleno el Espíritu? El Señor por el Espíritu. Cuando fue bautizado. El Espíritu Santo descendió en forma corporal, como de paloma, y posó sobre el Señor Jesucristo. De allí vemos que la vida humana de Cristo fue guiada, controlada, impulsada por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu lo impulsó al desierto, donde estuvo 40 días y 40 noches. El Espíritu lo trajo de nuevo y estuvo allí, en la sinagoga, donde se levantó a leer las Sagradas Escrituras. Él fue guiado por el Espíritu Santo a hacer los milagros, a hablar la palabra de Dios. Pero ahora los fariseos dicen que el Señor no echaba de fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Bueno, en ese primer sentido, aquí encontramos entonces que es atribuir que los milagros que el Señor hacía era por el poder de Satanás. En segundo lugar, en ese contexto, para blasfemar contra el Espíritu, se necesita, note esto, tener al Señor en persona con nosotros, haciendo los milagros
y lanzar ese señalamiento contra su persona. Repito, en ese contexto, para blasfemar en contra del Espíritu Santo, necesitamos tener al Señor en persona, con nosotros, haciendo los milagros y entonces lanzar ese improperio, ese señalamiento en contra de su persona. Pero el Señor ya no está con nosotros. El Señor está a la diestra del Padre, la majestad de las alturas. Ya no está en persona, pero está en espíritu. ¿Verdad? Eso sí lo sabemos. Él está con nosotros esta noche. En cada reunión el Señor está y está presente en cada creyente. ¿Verdad? Pero Él no está en persona física, sino que ahora se encuentra a la diestra de la majestad de las alturas. Hay otro sentido de la blasfemia, que la blasfemia presente contra el Espíritu Santo es la incredulidad al mensaje del Evangelio. Eso sí es una blasfemia. Mire, es una blasfemia que no va a ser perdonada para una persona incrédula. Es decir, una persona que no cree el mensaje del Evangelio, una persona que no tiene fe para recibir a Cristo, es como que esté blasfemando en contra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Para el que no cree, puede blasfemar o no puede blasfemar, pero ya está igualmente perdido. No hay esperanza para una persona que se va de este mundo sin haber creído en el Señor como su Salvador personal, como recién lo hemos escuchado. No hay. Pueda que haya blasfemado o no haya blasfemado, pero la peor blasfema es no creer. Es no creer. Y eso lleva a la persona a la condenación eterna. En el día cuando los hombres tengan que estar de pie delante de Dios, ese día los hombres, las mujeres, los incrédulos que estarán de pie delante de Dios, no sabrán qué responder delante de Dios. Porque estarán delante del gran Dios Todopoderoso, con voz tronante, con luz resplandeciente, que tronará delante de aquellos miserables que estarán delante de Él, que no sabrán qué responder. Únicamente fueron incrédulos o se descuidaron en cuanto a ese sentido de tomar la decisión. Dejamos ese punto y vamos ahora viendo otro aspecto de la blasfemia contra el Señor Jesucristo por parte de los judíos. Juan capítulo 10, texto 33. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, texto 33. Bueno, leemos desde el versículo 30 hasta el 33. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea, aquí tenemos otro aspecto de los judíos blasfemando en contra del Señor, porque decían que el Señor a sí mismo se hacía blasfemo. El Señor se atribuía ser igual a Dios, porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Claro, los judíos, ellos estaban pasados de envidia, de egoísmo, de ceguera espiritualmente, que no podían ver quién era el Señor Jesucristo. Ellos no podían ver. Miraban los milagros, le veían hacer las obras, miraban al Señor su aspecto de santidad, escuchaban las palabras del Señor, que eran palabras completamente venidas de parte de Dios. Pero ellos decían, el Señor les dijo: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. Muchas. Sanidades de los ciegos, sanidad de los cojos, sanidades de los sordos,
la lepra, había sanado la lepra, no solo a una, a miles de personas que venían, todos los enfermos que traían endemoniados, los ponían delante del Señor y a todos los sanaba, a todos. No había uno que no quedara sin sanar, a todos los sanaba. Y eso lo miraban los judíos. Pero a ellos no les gustaba lo que el texto 30 dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Ellos no podían creer eso. Ellos no podían entender eso. Porque ellos veían en el Señor Jesucristo un hombre común y corriente. Ellos veían en Cristo una persona que no tenía ningún derecho, es más, ni un atractivo diferente, tal como lo dice Isaías en 53, sin atractivo para que le decimos. Ellos veían en Cristo un hombre cualquiera. Y hermanos, aunque el Señor Jesucristo se parecía quizá a sus discípulos, su aspecto físico quizá era semejante a Juan o a Pedro, o quizá él se parecía a Jacob, porque eran de la misma sangre. Pero interiormente era diferente. Él era Dios, hecho hombre, Dios hecho hombre. Pedro no podía hacer los milagros que el Señor hacía, ni Juan, ni ninguno de sus discípulos, pero él sí podía hacer todos esos milagros, porque era Dios. Yo y el Padre uno somos. Hermanos, aunque el Señor Jesucristo vivió como hombre aquí en la tierra, Él no es menos que el Padre. Él es Dios, igual al Padre, igual que el Padre. Tanto poder tiene el Padre como lo tiene el Señor. Solamente que el Señor tomó un cuerpo humano para llevar a cabo la obra que el Padre le había encomendado. Y mientras Él estuvo en ese cuerpo, estuvo sujeto al Padre. Él siempre buscó hacer lo que al Padre le agradaba. Y ahí es donde se confunden los testigos de Jehová, ¿verdad? Y dice, mire, el Señor siempre estuvo sujeto al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Bueno, ¿mayor en qué sentido? En que el Hijo estaba en cuerpo humano, pero Él era igual al Padre, porque era Dios. Cuando Él terminó su obra y se sentó a la diestra de Dios, ahora hay un hombre glorificado que es Dios en el cielo. Es el Dios hecho hombre. Nosotros, hermanos, creemos en el Padre, pero creemos también en el Señor Jesucristo. Y el Señor lo dijo en Juan capítulo 14, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Por eso cuando oramos al Padre, lo hacemos en el nombre del Señor. ¿Por qué lo hacemos en el nombre del Señor? Porque Él es igual que Dios. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Otros que acusaban al Señor Jesucristo y de blasfemia, en Mateo capítulo 26, texto 65. Evangelio de Mateo capítulo 26. Mateo 26, 65, dice, bueno, leemos para tomarle mejor el sentido, el contexto, 63 al 75. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, diciendo, ha blasfemado.
¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Quién era este? El sumo sacerdote. Sumo sacerdote en ese entonces era Caifás. Allí estaba el sumo sacerdote, que era el hombre que representaba al pueblo delante de Dios. Era el sumo sacerdote quien había sido tipo, figura del verdadero sumo sacerdote que vendría a este mundo, el Señor Jesucristo. Y ahora ellos están ya hasta el colmo. Dice el sumo sacerdote: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho, tú lo has dicho. Yo me imagino al Señor con una manera serena, calmada, tranquilo, diciendo: tú lo has dicho. Y aunque él ha sido apresado, ha sido ya torturado, está siendo interrogado, y él dice: tú lo has dicho, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Qué privilegio el de ese sumo sacerdote. Mire, ese sumo sacerdote iba a ver al Señor sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué querría el Señor decirle a ese hombre? Lo que el Señor le estaba queriendo dar a entender al sumo sacerdote es que él había tenido el acceso al lugar santísimo donde se encontraba la diestra, la presencia de Dios allí en el lugar santísimo, una vez al año. Y él no había entendido nada de que el Señor Jesucristo era aquel a quien él había venido representando como el gran sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo, ¿habéis oído su blasfemia? Ese sumo sacerdote no era menos impío que los hijos del hijo. Seguía, este era un impío. Este se había apartado, este se había alejado de Dios, este no conocía a Dios y no conoció tampoco el tiempo de la visitación del Señor. ¿Quién era el blasfemo? ¿El Señor Jesucristo o el sumo sacerdote? Bueno, ya entendiendo las Escrituras, nosotros nos damos cuenta que el Señor no era el blasfemo era el sumo sacerdote. Él era el blasfemo. Porque no conoció ni entendió que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, el sumo sacerdote destinado para que fuera el sacerdote de los creyentes. Seguimos. La blasfemia en contra de la iglesia. Por ejemplo, Pablo fue un blasfemo antes de su conversión. 1 Timoteo capítulo 1, texto 13. 1 Timoteo 1:13, allí vemos el testimonio que el apóstol Pablo está dando de sí mismo, quién era él, ¿verdad? Y escribe esta carta, cuando está escribiendo esta carta, la escribe a los hermanos en Éfeso, porque Timoteo se encontraba ahí en Éfeso. Dice 1 Timoteo 1 y el versículo desde el 12 leemos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, Pablo estaba tan agradecido con el Señor, y él dice: doy gracias al que me fortaleció. A Cristo, el Señor, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Bueno, no fue que el Señor puso al apóstol Pablo, ¿verdad? Así, porque dijo: bueno, me parece, lo pongo en el ministerio, sin que Pablo se hubiera convertido. Pablo tuvo que haber tenido un encuentro personal con el Señor y luego haberse convertido
¿verdad? Y poner toda su disposición en las manos del Señor. Como cuando Él dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Y ahora dice, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes, ¿qué había sido Pablo? Blasfemo. ¿Y cómo era que era blasfemo Pablo? Si Pablo era perteneciente a la secta más rigurosa de aquel entonces, los fariseos. Él pretendía agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, más él perseguía a los creyentes, porque en su interior él creía estar haciendo la voluntad de Dios. Pero en esa persecución Pablo estaba blasfemando el nombre de Dios porque se convirtió en perseguidor e injuriador. Y dice, más fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia. Lo que una persona hace antes de venir al Señor Jesucristo, le es perdonado, le es tomado por ignorancia, le es tomado en el tiempo y la etapa de su incredulidad. Pero el Señor lo cambia. De modo que a un creyente no le cabe que sea un blasfemo. Un creyente no tiene por qué ser un blasfemo. Pablo fue antes blasfemo, pero convertido dejó de ser blasfemo. Dejó de ser perseguidor. Dejó de ser injuriador. Ya no estaba injuriando, ni calumniando, ni haciendo todas esas cosas, porque esos eran parte de la vida incrédula de ignorancia que él tenía sin Cristo. Bueno, habiendo sido yo blasfemo, perseguidor, fui recibido a misericordia, porque él obligaba a los creyentes a blasfemar. Hechos 26:11. Mira hasta dónde había llegado este hombre en su afán por agradar supuestamente a Dios. 26:11. Desde el 9. De Hechos 26, 9 al 11. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Mire hasta dónde llegó este hombre, que este hombre no era un creyente en Dios. Este hombre era un incrédulo, era un ignorante. ¿Sabe qué era este hombre? Este era un fariseo, era un religioso. Este era un religioso, nada más. Que él creía su deber hacer muchas cosas en contra del nombre del Señor. Pero mire, lo más terrible que este hombre dice que muchas veces castigándolos a los creyentes en las sinagogas, los forzaba a blasfemar. Yo me imagino cómo este hombre caía sobre estos santos creyentes con látigos, con golpes, con injurias, los golpeaba, los humillaba, los insultaba y los obligaba a estos creyentes a blasfemar. Era terrible el pecado de Pablo. Por eso él dice, habiendo sido yo blasfemo, era un blasfemo, era un injuriador. Y eso era lo que este hombre hacía. Y eso es lo que la religión ha sido por todas las edades: perseguidor, injuriador, matador, y también la religión ha obligado a creyentes en todas las épocas a blasfemar el nombre de Dios. Sí, eso ha ocurrido. Ocurrió al inicio de la iglesia, en la Edad Media, y actualmente en países donde es prohibido mencionar el nombre del Señor Jesucristo o el Evangelio, también esas religiones, los musulmanes, obligan a los creyentes a blasfemar. Pero muchos creyentes no blasfeman el nombre, sino que están dispuestos a poner su cabeza por causa del nombre del Señor. Y eso recibirá un honor enorme en la presencia del Señor.
Ya estamos ahí en el tiempo, pero el trato que el Señor va a dar, bueno, que en la iglesia da a los blasfemos. Por ejemplo, Pablo entregó a 2 hombres a Satanás. Primera Timoteo 1:20. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 20. Dice Primera Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿En qué consistía la blasfemia de Himeneo y Alejandro? Hay un pequeño rasgo en la segunda carta de Timoteo, segunda carta a Timoteo, en capítulo 2 y versos 17 y 18. Allá hay una puerta que deja entrever en qué consistía la blasfemia de este hombre Himeneo, aunque no aparece el otro nombre de Alejandro, pero hay otro hombre ahí. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, ¿qué era la blasfemia de ellos? ¿En qué consistía la blasfemia de estos? Bueno, la blasfemia de estos consistía en desviarse de la verdad. Se habían desviado de la verdad y estaban diciendo al resto de creyentes que la resurrección ya se había efectuado. ¿A qué resurrección se refiere? Bueno, esa es la resurrección la que estamos esperando todos nosotros. La resurrección, cuando Cristo venga a levantar a su pueblo, a su iglesia, ellos decían que esa resurrección ya se había efectuado. Entonces estos estaban blasfemando. Y estaban blasfemando en contra de la verdad, en contra de la doctrina que enseña la resurrección del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo los entregó a Satanás. No es que Pablo hizo una ceremonia satánica donde invocó a Satanás y ahora están frente a frente Pablo y Satanás, y ahora conjurado por medio de una bola mágica ha traído a Satanás para ahora decirle, aquí te entrego a Himeneo y Alejandro que han blasfemado, te lo entrego. No, no se refiere a eso. No es eso. Lo que está diciendo es que el apóstol Pablo separó de la comunión y de la iglesia a estos que estaban desviados de la doctrina y los entregó excomulgados fuera de la iglesia, es entrar ya al mundo de Satanás. Así, fueron excomulgados. Muy bien, continuamos el domingo, si el Señor lo permite, porque el sábado tengo un compromiso, como ya lo habíamos anunciado. Estaremos en un estudio de ancianos en la 36. Entonces, mi hermano Fabián me va a cubrir. Que el Señor nos bendiga.